idea de tratar de hacer una contribución o de aportar a lo que entendemos el cambio de paradigma necesario, ¿no?, para poder enfrentar la crisis que entendemos una crisis ecosocial, ¿no? Básicamente lo que tratamos de hacer es divulgar, es ayudar a que otras alternativas se conozcan. Nosotros nos apalancamos en el concepto de buen vivir, pero bueno, entendemos que hay otros espacios que lo pueden hacer desde una mirada marxista ecológica, desde la ecología política, desde el ecosocialismo, ¿no? Nosotros estamos obviamente sumamente cercanos, ¿no?, a estas posturas, aunque haciendo hincapié, ¿no?, en la idea de buen vivir como cosmovisión. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de esta actividad. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, que pueden encontrarla, es de donde se los ha invitado a esta actividad. Así que bueno, espero que puedan disfrutar la tarde. Bueno, sigue Anita. Bueno, no sé si me escuchan así, con el micrófono. ¿Se escucha bien? ¿O quieres? Bueno, buenas tardes. Desde el multiespacio Vasco les damos la bienvenida. Gracias a los y las compañeras de Hacia el Buen Vivir, que convocaron también al Partido Social a ser parte de la organización de esta mesa redonda en conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Para nuestro partido es fundamental la cuestión ambiental, por eso nuestro compañero y referente político es Enrique Viale, porque son las causas que él defiende, las que desde el partido también impulsamos, así que agradecemos mucho la invitación de Hacia el Buen Vivir para realizar esto acá en nuestro espacio, y bueno, en particular por invitarme a mí para moderar esta mesa con estos tres super invitados e invitada de lujo. Yo quería, bueno, estuve leyendo un poco sobre su trayectoria, sobre su trabajo, sobre la lucha de la organización de Conciencia Solidaria, y pensé, ¿no?, cómo introducir este debate y esta mesa redonda, y me encontré con un texto muy lindo de William Ospina, que es un escritor compatriota mío, colombiano, que ha venido tratando de desarrollar desde la novela, contar la historia del saqueo del que hemos sido víctimas los colombianos y las colombianas, y también América Latina. Así que quería introducir la mesa con un texto que se llama La Tormenta, y dice así: si alguien quisiera dictar una charla surrealista, podría empezar diciendo que llevamos mucho tiempo viviendo de la sangre de los dinosaurios, que la sangre de los dinosaurios terminará haciendo que el mar hierva y que el cielo se apague. Pero no es surrealismo, es la sencilla realidad. En todas partes estamos carbonizando el mundo, no en el sentido de estarlo quemando, pero sí en el sentido de estarlo llenando de carbono. Hace meses, ante los ojos asombrados de los viajeros, se blanqueó la barrera coralina de Australia, una de las maravillas del mundo. Y ese podría ser un bello espectáculo si somos capaces de pensar que la muerte es un bello espectáculo. Para que toda una barrera de corales se muera y se fantasme, basta que aumente un par de grados la temperatura del mar. ¿Por qué nos preocupa que se mueran los corales de Australia? Por la misma razón por la que puede preocupar a los australianos que cada año se pierdan miles de kilómetros cuadrados de la selva amazónica. Hasta ayer vivíamos o creíamos vivir en países, ahora todos vivimos en el mundo, y no en un mundo apacible, sino en un mundo donde se sienten crecer las catástrofes. Hay un hermoso poema de León de Grave, muy musical y un poco irónico, en donde él afirma que no ha visto el mar. No he visto el mar. Mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas. Mis ojos avisores entre la noche, dueños de la estrellada comba, de los astrales mundos. Mis ojos errabundos, ojos cogitabundos, familiares del horrido vértigo del abismo. No han visto el mar mis ojos, no he visto el mar. Digo que es irónico porque evidentemente cuesta trabajo no ver el mar. No ver una hormiga es fácil, pero es difícil no ver el océano.
El poema podría significar apenas que el poeta, un caballero antioqueño de 30 o 40 años, no ha hecho el viaje de Turbo a Coveñas, son dos pueblos colombianos, y no ha podido conocer personalmente el mar. Pero creo que el poema no habla solo del poeta, habla de cada uno de nosotros y por eso nos gusta a todos. Más bien significa que nosotros, o que tal vez todos los latinoamericanos, como también lo sugiere Ignacio Padilla, en un hermoso libro, La isla de las tribus perdidas, no hemos visto el mar. Y ese no haberlo visto no parece un problema óptico, yo diría que significa que no lo hemos advertido, que no lo hemos conocido, pero no hemos entrado en contacto con él. Creo que lo mismo puede decirse del sol. El sol es un poco más difícil de ver, es tan deslumbrante, tan cegador, que verlo es peligroso. Sabemos que no hay que mirarlo, que nos conviene no verlo, que más nos conviene no haberlo visto, pero también en la expresión no he visto el sol podría estar encerrada una verdad más profunda. Es posible que los seres humanos hayamos estado por miles de años en la Tierra y sin embargo no hayamos visto el sol, que es nuestro Padre, la fuente de nuestra vida. A partir de cierto momento los seres humanos empezamos a consumir mucha más energía de la que éramos capaces de procesar con nuestra alimentación. Hace 2 siglos, a comienzos de la Revolución Industrial, cada ser humano todavía consumía las 2.500 calorías que fueron nuestro gasto diario desde el comienzo de la historia. Ahora no solo hemos pasado de 500 millones a 7.500 millones de personas, sino que cada uno ha pasado de 2.500 al equivalente de 250.000 calorías. Somos monstruos devoradores de energía. Viajamos por tierra a 80 kilómetros por hora, por aire a 850. Hemos iluminado la noche, hemos abandonado el silencio, oímos radio, vemos televisión, tenemos encendido todo el día nuestro ordenador y en los últimos segundos del tiempo cósmico nuestra única preocupación es tener cargado el teléfono celular. Alguien hace poco escribió en Twitter: estoy saliendo de mi casa sin el cargador y con una carga del 75%. Que sea lo que Dios quiera. Anoche, en el ascensor de un centro comercial, me di cuenta de que una muchacha consideraba necesario llamar a su hermano o su novio para preguntarle: ¿nacieron los 3 dragones? ¿Ahí se acaba todo? El gasto de energía es tan descomunal que no basta que todos los ríos del mundo hagan a girar las turbinas generadoras de electricidad, que todos los yacimientos de carbón surtan sin fin la fuente de energía térmica, sino que hace 2 siglos la revolución industrial y hace 1 siglo el señor Henry Ford pusieron a la humanidad a consumir petróleo, combustibles fósiles, que encienden la noche y acompasan nuestra velocidad y alimentan las fábricas. De modo que llevamos mucho tiempo, como decía, viviendo de la sangre de los dinosaurios y estamos liberando a la atmósfera de manera creciente todo el carbón que estaba guardado en las profundidades de la Tierra. La temperatura global está aumentando aceleradamente. Ha subido varios grados la temperatura del mar, hasta blanquear la barrera coralina de Australia. Y en los términos más sencillos, estamos carbonizando el mundo, es decir, aumentando sin control la temperatura de la atmósfera. Ahora sabemos que el sol y el viento son la gran solución a las demandas de energía de la humanidad, que la energía solar y la energía eólica son las grandes y más limpias energías e inagotables que necesitan no solo el futuro, sino desesperadamente nuestro presente. Nos volvemos de pronto a mirar esa fuente desmesurada de energía y comprendemos que si lo hacemos bien y a tiempo tendremos energía limpia y abundante para todas las necesidades de la civilización en los próximos 10 millones de años. ¿Por qué no lo habíamos visto antes? Tal vez porque la historia no nos había formulado el desafío. Claro que no hay que cantar victoria, porque ya hemos alterado seriamente el equilibrio del mundo y porque de la teoría de la sustitución energética al cambio real del modelo todavía queda mucho trecho y muchos intereses por vencer. Y mientras tanto el mundo ya está empezando a tratarnos como una plaga dañina. Tenemos que dejar de pesar nocivamente sobre este mundo y eso requiere un largo proceso de recuperación del equilibrio perdido. Bueno, un poco largo, pero me parecía que era propicio para los temas de los que vienen a charlarnos hoy. Aquí les estuve preguntando y ya pensaron el orden de la charla, así que vamos a empezar con Cristina Martín. Ella es secretaria de la ONG Conciencia Solidaria, una organización que participó activamente y luchó para el logro de la sanción de la ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares en la provincia de Córdoba, y asimismo intervino también activamente
en la lucha por la sanción en 2010 de la lucha de protección de los glaciares y el territorio periglacial. Así que le damos la bienvenida y después presentaré a los otros dos expositores cuando sea su momento. Voy a tener el malestar de indicarles cuando ya se les haya acabado el tiempo. Más o menos tenemos 15 minutos cada uno y cada una. Después vamos a hacer un break de 10 minutos para abrir después la mesa redonda. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, bellísimo que nos ha leído Ana. Nuevamente, viniendo para acá, pensábamos de qué correspondía hablar en esta mesa, en esta mesa redonda acompañada de un educador, de un escritor, y volvemos a ratificar de que tenemos que hablar de lo que son las organizaciones, de lo que son las organizaciones sociales en la defensa del medio ambiente. Bien explicaban cómo nacimos y a ver si podemos sacar ese ruido. Ahí. Correr parlante. Ahora está mejor. Bueno, nosotros nacimos con un pedido de la gente de Córdoba. Acá nos conocíamos muchos vecinos que nos encontrábamos de vacaciones en ese corazón de la República Argentina. ¿Quién no conoce los mansos arroyos de Córdoba, las bellezas de sus serranías? Creo que es una de las provincias más conocidas por todos los argentinos. Y vinieron pedidos de auxilio porque se amenazaba con que iban a entrar las megas mineras a cielo abierto, primero diciendo que iban a llegar a la zona de Ongamira, en el Valle de Punilla, buscando oro, plata, otros metales. Luego nos enteramos que este era el caballo de Troya, que lo que realmente se buscaba en Córdoba era uranio, que es una provincia muy, muy rica en uranio. Y unas 14, 15 personas, yo en ese momento todavía ejercía mi profesión de pintora, tenía un atelier ahí en Caminito, en la zona de los pintores. Nos reunimos 15 personas para decir, chicos, ¿entendemos de qué están hablando? Era un momento que en Buenos Aires nadie entendía lo que era la minería a cielo abierto. Ahí empezamos a leer, nos enteramos de lo que pasaba con Alumbrera, la primer minera a cielo abierta instalada en el país, con serias consecuencias, al menos de la que se tenía noticia. Había otra anterior, que es Cerro Vanguardia, en el sur, pero que está tan metida en la meseta patagónica, tan alejada de las poblaciones, que no se tienen concretos datos del daño ambiental que provoca, porque daño siempre hay. Pero nos metimos a saber qué pasaba con Alumbrera, no lo podíamos creer, y dijimos, ¿con qué arrancamos? Juntemos firmas. Juntemos firmas en las plazas de Buenos Aires para explicar lo que es la megaminería a cielo abierto, para pedir que no entren en Córdoba. Ardua tarea, porque explicar a la gente de Buenos Aires algo tan lejano que pasaba en la cordillera, con explosión de montañas, con dinamitación de la montaña, con el uso de químicos, la gente no podía entender cómo eso les afectaba acá en Buenos Aires. Y enseguidita al tiempo cayó la primera aprobación en forma unánime de la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, con un proyecto presentado por Marta Maffei en el Congreso, que se aprobó en forma unánime, y así como se aprobó, a los 10 días le cayó el veto de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Un veto conocido como el veto de la Barricol. Es decir, agarraron a los legisladores distraídos, nadie entendía que con eso se estaba perjudicando la extracción a gran escala de minerales metalíferos. Se vetó esa ley
porque concretamente perjudicaba a las mineras transnacionales que necesitan operar a la altura del ambiente periglaciar o glaciar en algunos casos, pero sobre todo para su modus operandus, que se llama lixiviado con tóxicos, porque puede ser cianuro o ácido sulfúrico, necesitan grandes, tremendas cantidades de agua. ¿Y de dónde iban a traer el agua? El agua la necesitan tomar del ambiente periglaciar. Incluso empezaron a funcionar, a circular fotos donde se mostraba cómo se derretían con grandes sopletes los glaciares en la zona de Veladero para tomar el agua para los lixiviados. Fue una vergüenza internacional el veto de una ley de protección a los que llamamos los tanques de agua de reserva de los argentinos. Pensemos que de todo el agua de Argentina, de todo el agua del planeta, solo el 3% es agua potable. De ese 3%, el 70% está expresado en hielos. O sea, que queda muy poca agua potable, que se sabe por las cosas que están pasando a nivel planetario, llámese inclusive cambio climático también, las guerras de este siglo pueden ser por el agua. O sea que es imprescindible el cuidado del agua, es decir, un país soberano tiene que cuidar su presente y su futuro, el cuidado de la fuente de la vida es el agua, es imprescindible que se cuidara el agua. Tardamos casi año y medio, 2 años, y por suerte se recuperó una ley tal cual a la vetada. El diputado Miguel Bonazo clonó la ley. Hubo ahí en el medio una pelea por el oficialismo que teníamos en contra, con el senador Firmus, que presentaba una alternativa de ley que nosotros denunciamos como tramposa, porque precisamente esto que siempre se combatió en la ley, que es el ambiente periglaciar, quedaba desprotegidos. La intención hoy es hablar de este tema porque es una ley que es, el otro día lo decíamos en el Finca, un culebrón. No es tan grave como esto, porque esta ley, el destino, todo lo que pasó estos años se trató de un gran culebrón, pero lamentablemente es un culebrón que es real, no es la ficción de la televisión. Ha sido atacada por donde se quiera y sigue siendo amenazada por donde se quiera. Sufrió enseguida que se consiguió la sanción, ahí contando los porotos, se logró la aprobación. Los senadores que son las casas de las provincias, los gobernadores, los verdaderos gobernadores cordilleranos no quieren la ley porque querían hacer negocios con las mineras, porque estas mineras traen grandes promesas y grandes fajos de dólares, lamentablemente, y promesas, muchas promesas. Catamarca se creyó y aplaudió cuando llegó Minera Lumbrera. Al poco tiempo se dio cuenta cómo morían sus animales, cómo se secaban sus fincas y empezaron a ver el fruto de la megaminería. San Juan se había convertido en el adalid del modelo minero. El gobernador Juan Carlos Gioja se vanagloriaba del modelo megaminero de lo que era la provincia. Había decidido a ultranza que San Juan era sacrificable. Todo lo demás no importaba, ni importa ninguno de sus cultivos. El modelo de desarrollo de San Juan era la megaminería y así estaba dispuesto a conseguirlos. Pero había algo que molestaba, que era la sanción de la Ley de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares. De hecho, desde San Juan se crearon leyes express de protección de glaciares, mucho menos protectoras que la nacional. De San Juan nacieron desde la misma provincia y desde varias empresas. Se la quería declarar inconstitucional, 2010, llegamos a 2012, recién en 2012 la Cámara Judicial declaró que era
correcta la ley, que lo que estaban planteando los demás no corría, o sea que volvía a tener vigencia esta ley y que era necesario que se fijaran, que se lograra hacer los inventarios nacionales de glaciares, que se empezara por las zonas prioritarias consideradas las zonas amenazadas, todo regido por autoridades provinciales, realmente tristísimo todo. Se hicieron algunas audiencias regidas por casi, podríamos decir, gente que fue empleada de la Barricol, que pasó a trabajar en la provincia, y con total impunidad de un gobierno cuasi feudal. De todas las vicisitudes que tuvo esta ley, nosotros como organización nos fuimos a Mendoza en el 2015, pedimos, 2013, hicimos un pedido de informes de la actualidad sobre glaciares ahí en el IANIGLIA, que es el Instituto de Enimología y Glaciología argentino, que es el encargado, que fue el encargado de hacer los glaciares. El director, el señor Villalba, nos recibió diciendo que eso que llevábamos nosotros se lo iba a entregar a la Secretaría, en ese momento Secretaría de Ambiente, porque ellos no tenían nada que ver, que ellos son unos pobres científicos que cumplían con lo que podían, y que lo demás le correspondía a la Secretaría de Minería. Ese mismo mes vinimos acá en Buenos Aires a pedir respuestas sobre el avance con los inventarios, tanto en Secretaría como al jefe de gabinetes. Jamás nos dieron respuesta. Con eso nos dieron pie a hacer una acción judicial, un amparo por mora, también pidiendo saber qué pasaba con los inventarios, porque sin inventarios no había ley donde aplicar, era lo primero que había que hacer. Casualmente no se sabía qué pasaba en San Juan, en la zona prioritaria donde estaba operando Barricol, en Mina Veladero, donde está el proyecto Pascualama, donde hay otros 30 y pico de proyectos más por empezar, no se sabía nada. Bueno, llegamos para hacer una síntesis, llegamos a 2015 y el gran modelo sanjuanino minero dio lugar a saber lo que realmente podían hacer. Primero dijeron que se habían derramado 200.000 litros de agua cianurada sobre las cuencas de los ríos Hachal. Se vieron obligados a decir que era verdad porque la Barricol lo negaba. Circularon por mensajito de textos de trabajadores de mina diciéndole a sus familiares de Hachal: no tomen el agua, no tomen agua que está contaminada con cianuro. Tras mucha presión, la empresa reconoce que se habían pasado de 14.000 litros a 200.000 litros, a 1 millón y pico, a 2 millones. Nos acabamos de enterar hace 3 días por Mingo, un asambleísta de la asamblea Hachal No Se Tocan, que se reconocieron que se derramaron más de 5 millones de litros de agua cianurada, contaminando más de 5 ríos en toda la cuenca, ¿no? Y se reconocen 3 derrames oficiales, pero se sabe que hubo muchos más que se lograron ocultar. No sé si ustedes supieron lo que pasó este año con la bicicleteada que hicieron los sanjuaninos. A fines del año pasado, Macri reunió a sus popes, sus ministros de energía, ambiente, empresarios interesados en minería, y dijo: tenemos 18.000 millones de dólares en inversiones de proyectos mineros, esto tiene que caminar. Saben que había sacado las retenciones a la minería. Es como de: muchachos, me arreglan esto rapidísimo porque estas inversiones tienen que entrar, muchísimas de ellas en la provincia de San Juan, otras tantas en Catamarca.
y ahí se pusieron a trabajar de cómo destrabar, y lo que siempre molesta es la ley de glaciares, y dijeron, bueno, una forma fácil sería corregir este error que tiene la ley de querer proteger los glaciares. Imagínense que uno tiene un freezer y ese sería el glaciar. Ese freezer tiene una puerta, podríamos llamarlo periglaciar. Le sacamos la puerta, el freezer empieza a perder frío y a descongelarse con mayor rapidez. Y ya tenemos problemas con el calentamiento global, con la acción del hombre podemos llegar a destruirlos en forma mucho más rápida. Como de hecho está comprobado con lo que ya pasó en la zona de Pascualama, las fotos, Pascualama no está funcionando, es un proyecto, pero desde que empezaron a trazar caminos y además edificios, ¿cuánto me quedan? 2 minutos. Bueno, vamos a ser breves. El 40% de los glaciares Esperanza, Toro 1 y Toro 2 desapareció. Bueno, volvamos a esta época. Vinieron los sanjuaninos porque estaban enterados de que querían modificar la ley de glaciares en el Congreso, hacer nuevas interpretaciones, modificar para darle paso real a estos 40 proyectos mineros que son de entrada, vendrían otros 60 más. Imagínense lo que ha logrado un solo emprendimiento minero. Calculemos qué puede hacer 100 proyectos mineros a lo largo de toda la cordillera. Bueno, vinieron para acá y denunciaron que encontraron en la cuenca del río Hachal cantidades exorbitantes de mercurio. Esto es solo posible si ha